Ya recuerdan ustedes, los que no vieron el programa ayer, bueno, pues si no lo vieron, recomiendo que lo hagan. Entrevistamos a García Margallo, entrevista interesante, aunque en muchas cosas no estamos de acuerdo, como es el concepto de la Agenda 2030 y el concepto de las sociedades multiculturales. De hecho, en el editorial de ayer hablábamos de lo que era el fondo del asunto, de todo lo que estamos viviendo a día de hoy, y es un choque de civilizaciones que, por supuesto, nada tiene que ver con esa alianza de civilizaciones de la que hablaba Zapatero. Porque, a fin de cuentas, lo que ocurrió ayer en Bruselas, ese penúltimo atentado por parte del yihadismo, y digo penúltimo porque ayer acabamos el programa y nada más terminar teníamos la noticia de Bruselas. Hoy, quién sabe dónde puede ser. Si será en París, si será en Londres, si será en la propia España, si será en Italia o si será en Alemania. Pero a fin de cuentas, desgraciadamente, sabemos que eso va a ocurrir. Pues bueno, ayer en Bruselas, que es la representación perfecta de lo que es la Europa actual, una Europa repleta de burócratas, en la que premian el buenismo, en la que nos intentan convencer de que es posible vivir en un mundo ideal en el que todas las culturas se abrazan y se besan, en la que, por supuesto, no se quiere mirar la realidad. Y también hay que tener en cuenta que esos burócratas, al no sufrir las consecuencias de sus políticas, pues viven alejados de la realidad y de los problemas que sufren los ciudadanos. Luego muchos se preguntan y dicen, ¡ay, es que fíjate, está en auge la extrema derecha en Suecia, o en España, o en Francia, en Alemania, en el Reino Unido! ¿Cómo puede ser? Pues hombre, obedece una explicación muy sencilla, y es que estos preceptos que se han ido incorporando en nuestro día a día obedecen a una falacia, y es el concepto de la igualdad, que no solo lo vemos replicado en cuestiones de género, también, por supuesto, eso llega a las cuestiones de la inmigración. ¿Todas las culturas son iguales? Hombre, basta con darse una vuelta por el mundo, que oye, es una de las cosas fascinantes de este mundo, que dentro del planeta en el que vivimos hay muchos mundos, pero desde luego lo que uno comprueba es que no todas las culturas son iguales. Y que en el caso de Occidente hay ciertas culturas que chocan frontalmente con nuestros valores. ¿Esto quiere decir que todos los musulmanes del mundo no se pueden adaptar en Europa? Hombre, evidentemente no. De hecho, hay muchos que están adaptados. Pero tampoco podemos negar que dentro de esa inmigración por parte de musulmanes, y especialmente del norte de África y de la península arábiga, pues hay un porcentaje que, por mucho que sea menor, genera un montón de conflictos. Esta realidad innegable que están soportando ya los países nórdicos, Francia desde hace muchos años, el Reino Unido, Bélgica, esa realidad cada vez asoma más. Justo, es que parece mentira, es que fue de verdad acabar el programa y salía la noticia. Y dices, bueno, pues si es que ¿a quién le sorprende? Ya alertábamos de que esta es la derivada de fondo. Civilización o barbarie. Porque a mí, por mucho que traten de convencerme de que es lo mismo, el concepto de cristiandad, independientemente de que uno sea creyente o no, o los valores cristianos, que los valores que defienden los fundamentalistas islamistas, hombre, la verdad es que no. En absoluto. No tienen nada que ver. Y luego dentro del show esperpéntico de lo que es Bruselas, esa capital, la verdad es que está muy bien pensada, porque es desde luego la representación perfecta de lo que significa esta Unión Europea. Pues bueno, fue allí donde se produjo el penúltimo atentado, y el terrorista, que obedece al nombre de Absalam Lassoud, es de origen tunecino, de 45 años, residía ilegalmente, era conocido por la policía por, cito literalmente lo que ha dicho el Ministerio del Interior en Bélgica, por sospechas de tráfico de personas, residencia ilegal y socavar la seguridad del Estado. Vivía en el mismo gueto que los yihadistas que en el año 2016, no sé si ustedes recuerdan esos atentados en Bruselas que se llevaron la vida de más de 30 personas y dejaron más de 300 heridos, pues residía en el mismo gueto. La historia de siempre. El yihadista radicalizado fichado por la policía que hay, vaya por Dios, ha hecho lo que evidentemente iba a hacer. 11 horas se tardó la... Es que esto es una cosa surrealista. Y eso también se recuerdan cuando el atentado de París,
uno de los terroristas pudo actuar porque es que claro, era las 2 de la mañana y entonces el juez estaba medio dormido y ¿cómo iba a ir a detener al yihadista? Al día siguiente fueron, ya no estaba. Esto es Bruselas. Esto es Europa. En esto lo hemos convertido. Pues 11 horas estuvo la policía, tardó en acabar con el terrorista. Que si ustedes han visto esos vídeos, iba con una scooter que no pasaba de 50, gritando Allahu Akbar y se paseaba por la ciudad, multitud de vídeos de los ciudadanos y ni un solo coche de policía. En un país normal, en un país serio, en un país que funciona, hubiesen tardado 5, como mucho 10 minutos en abatirlo. Pues no, 11 horas. ¿Y dónde? Al lado de su casa tomándose un café, estaba el tío. Esto es Europa. En esto lo hemos convertido. Y algunos todavía lo niegan, porque creen que, claro, es que si dices estas cosas, entonces es que eres racista y todo este tipo de tonterías, que para empezar no es una cuestión racial, es una cuestión cultural. No es una cuestión racial, pero bueno, vivimos en este mundo en el que ponemos etiquetas que son falsas y que no corresponden a la realidad. Pero para que ustedes vean, el mundo al que nos enfrentamos, aunque hay muchos que han estado este fin de semana jaleando a este tipo de personas, en una de esas manifestaciones que tuvieron lugar en Londres hubo un corte, que quiero que vean ustedes, que es un curso express para todos los que no quieren entender a lo que nos enfrentamos. Pues ahí lo tienen. La vida empieza con la muerte. Es una gran diferencia. Nosotros no queremos eso. Damos un valor a la vida que evidentemente esta gente no da. Que los yihadistas están dispuestos a morir. ¿Cuántos de los residentes en Occidente estarían dispuestos a dar su vida por salvaguardar lo que representa o ha representado al menos Occidente a lo largo de la historia? Porque esta es la cuestión de fondo. Nos estamos enfrentando a esto. Estos son los enemigos de nuestra forma de vida. Y están dispuestos a todo. Hemos metido al enemigo en casa. Y se ha hecho a través de unas políticas migratorias que son, desde luego, un auténtico fracaso. Y que lo que han generado son conflictos, la creación de guetos y, por supuesto, que la inseguridad llegue a nuestras ciudades. Negar esto, como muchos hacen, solamente obedece o bien a una cuestión de ignorancia o una cuestión de estupidez. Porque sí, no le llamarán a usted racista, desde luego, y fenomenal, oye, enhorabuena. Pero es estúpido. Y repito, es que esto es una evidencia que ya se está viviendo en multitud de países. España no va a ser una excepción. Iremos más lentos. Es verdad que no estamos todavía como Francia, pero no duden que estaremos como Francia si no se remedia esta situación. Si no se acepta que no todas las culturas son iguales. Y si no se acepta que es evidente que hay que poner freno a la situación que estamos atravesando. Porque si alguno cree que esto va de dar ayudas sociales para que se integren, es que no se ha enterado de nada. No ha comprendido de qué va el asunto. Se ha creído que todas las culturas son iguales. Y no lo somos. Pero como hemos despojado de identidad nuestros países y ahora vamos a este mundo horrible en el que todo es homogéneo y no existen diferencias, eso que se vende como un gran progreso implica que ahora tengamos que sufrir la inseguridad en nuestras calles. Le tocó el caso ayer a 2 aficionados suecos que iban a ver el partido que disputaba con la selección belga. Pero podría haber sido perfectamente usted. Puede ser perfectamente usted mañana. Porque habrá algunos que pensarán que hacen un cuestionario los terroristas antes de disparar. No, no funciona así. No preguntan ni por tu ideología, les da igual tu religión, les da igual cuál sea tu sexo, si importa 3 narices, disparan, actúan. Y contra la barbarie no cabe ningún tipo ni de diálogo, ni de soluciones, ni de ayudas sociales. Hay que expulsarlos y, por supuesto, tratar de impedir la entrada de estos perfiles.
Pero esto es políticamente incorrecto. Entonces, más vale que nos asesinen, eso sí, de forma políticamente correcta, que defender lo que es Occidente y, por supuesto, enfrentarse a los enemigos de nuestra forma de vida, que es de lo que se trata todo esto. Son valores incompatibles. Algunos lo asumen. Dicen, bueno, del mismo modo que si usted se va a vivir a Indonesia, a Japón o a donde considere oportuno, asume los valores de esos países, aquí, sorpresivamente, decimos, no, aquí podemos convivir todos. Falso. Y la prueba la estamos teniendo a lo largo de los años. Este es solo el penúltimo ejemplo. Es el fracaso de la multiculturalidad, el fracaso de negar las diferencias sustanciales que existen, y además está bien que sea así, entre los diferentes países. Tradiciones distintas, historias diferentes. Y por supuesto el componente religioso. Por mucho que aquí nosotros hayamos decidido asesinar a Dios para reemplazarlo por estos dioses y mártires estilo Greta, von der Leyen y toda esta tropa, la realidad es que por supuesto que tiene un papel fundamental. El problema de fondo es que parece que muchos de estos burócratas deciden negarse y sobre todo no actuar porque no lo sufren. Quizá hay que esperar a que, no sé si tienen sobrinas von der Leyen, como cuando, no sé si ustedes recuerdan, hubo un lobo que se comió su pony. Y estaban los ganaderos y los agricultores durante muchísimo tiempo diciendo, oiga, que es que estas leyes de protección que tienen sobre el lobo pues nos están perjudicando. Que el lobo será muy bonito y muy mono, pero es que están matando a nuestros cerdos, están matando a nuestras ovejas y hay que proteger al lobo. Y encima si nosotros nos cargamos al lobo, nos detienen y nos multan. Pues eso cambió cuando el pony de von der Leyen, un lobo, lo atacó. Esto hay que revisarlo. No, es que había que revisarlo antes. Entonces, no sé, a lo mejor pues, tendrán que acabar con la sobrina de von der Leyen o con el primo o con quien sea que le toque de cerca para que entonces digan, vale, tenemos un problema. La desgracia es que cuando eso ocurra, cuando las políticas migratorias que se han ido adoptando afecten a las élites, eso implicará que ya es demasiado tarde y que tiene difícil solución, como es el caso de Francia. Así que más vale que aceptemos la realidad, que todavía estamos a tiempo, y por supuesto, no neguemos algo que es evidente. Y es que no todas las culturas son iguales y, por supuesto, los valores que defienden unos y otros son completamente opuestos. Creer que eso no va a implicar un choque de civilizaciones y no una alianza de civilizaciones es creer en el mundo de Yuppie que no existe. ¡Comenzamos!